Hermanos, tengan buenas noches, sean bienvenidos a nuestra cuarta clase de doctrina. En esta ocasión vamos a estudiar el tercer mandamiento de la ley de Dios. Utilizamos nuestros catecismos como herramientas útiles para enseñar en nuestros ministerios, a grupos sembradores, las verdades bíblicas que como luteranos confesamos. Recordemos que el catecismo forma parte de nuestras confesiones de fe. Y en el catecismo estudiamos estas 5 verdades bíblicas, que son los 10 mandamientos, el credo apostólico, el sacramento del bautismo junto con el sacramento de la Santa Cena, el oficio de las llaves y las confesiones y el Padre Nuestro. Entonces, este es el contenido, eh, el que forma esta clase de doctrina. Vamos a iniciar con oración. Si podemos apagar los micrófonos, por favor. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos por una oportunidad más que nos reúnes aquí como hermanos en la fe para el estudio de tu palabra. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan esta noche y por los que no se han podido conectar, bendíceles, Padre Santo. Para los que van a ver la grabación, bendíceles, Señor amado. Tú conoces bien sus dificultades, tú conoces bien sus problemas de salud que están atravesando. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando tu santa voluntad en cada uno de ellos. Te queremos dar gracias, Padre, porque nos diste tu palabra, nos diste a conocer cuál era tu voluntad, Señor, para con cada uno de nosotros. Nos diste por medio de tu palabra, nos diste a conocer cuál es el plan de salvación que tienes para cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Padre Santo, pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en esta noche, Señor. Danos sabiduría para poder entender el mensaje de tu palabra. Danos humildad, Padre Santo, y danos fortaleza para poder seguir llevando el mensaje del Evangelio a todos estos hermanos que están atribulados por los afanes de este mundo. Señor, elevamos esta oración hasta tu trono en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos. Parte de la tarea que se le había encomendado era leer en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, versículos 38 al 42. ¿Algún hermano que nos pueda leer la Sí, pantalla? ¿quiere que lo lea yo? Claro que sí, hermano. Lucas 10, 38, 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me debe servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Ok, gracias. Buenas noches, hermano Camilo. Hermano Félix, hermano, ¿quién es más entrado? Hermano Héctor, buenas noches. Hermano Wilson, hermana Lorena, muy buenas noches. Ok, hermano. Bien, vamos a utilizar pues las preguntas de considerar que tenemos para esta noche. ¿Alguien me podría decir qué pecado nos enseña a confesar esta historia bíblica que nos acaba de leer el hermano Camilo? Sí, es, pues, despreciar la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, pues, porque pues, Jesús estaba enseñando. Este, y Marta estaba muy afanada, ¿verdad? Entonces, pensamos que no estaba tomando en cuenta la palabra. Como dice el tercer mandamiento, es no despreciar la palabra. Ok, hermano. ¿Algún otro que tenga otro?
Félix, hermano Félix. Buenas noches, hermano y profesor. Marta y María son las dos hermanas de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesús. Entonces, Jesús llegó a visitar el hogar de Marta y María y escogen dos posiciones diferentes. La una, Marta quería atenderlo con atenciones, ser anfitrión y se dedica afanosamente a atender a todas las personas que han llegado a esa casa, que no solamente es Jesús, sino posiblemente estén los apóstoles y estén los acompañantes de Jesús en sus viajes. Entonces, la otra posición la tiene María, que se dedica a escuchar a Jesús y a llenarse de la riqueza de la enseñanza que nos da Jesús. Ella, por un lado, se olvida por estar atenta a la palabra de Jesús, se olvida de ayudarle a su hermana Marta. Marta se ve muy afanada y va y se queja al Señor Jesús diciéndole que por favor le mande a María para que la ayude. En esto nos pone en una posición de que nosotros muchas veces somos como Marta, que nos olvidamos de buscar la palabra de Jesús, la palabra de Dios, y nos dedicamos a atender nuestras cosas y obligaciones materiales, físicas, y no nos preocupamos por crecer espiritualmente. Entonces, en este momento, Marta y María representan los dos aspectos, el aspecto físico y el aspecto espiritual. Ok, excelente, hermano Félix. Hermana Katia levantó su mano. Sí, buenas noches a todos otra vez. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bueno, yo comparto, ¿no? Lo mismo que dice el hermano Félix, pero sí, es cierto, María y Marta eran hermanas de Lázaro. Aquí el pecado es contra el tercer mandamiento directamente, ¿no? Y especialmente a las mujeres nos toca mucho porque realmente a veces estamos muy afanados, ¿no? Y justo me tocó una amiga a la que también yo le enseño y nos encontramos en una plaza y ella me dijo, no puedo ir el domingo porque estoy tan afanada con los quehaceres de mi casa que se me va la hora y termino a las 6 de la tarde. Y yo le leí esta historia justo al clavo dio, justo en esta semana. Así que le leí y le reñí un poco, ya, le exhorté, pero con amor. Le dije, ¿quién está primero? ¿Está Dios o están nuestras cosas? Eso es en contra de este mandamiento. Y mira la historia, lo que dice la historia de Marta y María. Entonces, lo que más a mí me impresiona, que esta parte que ha escogido María no le será quitada. Es hermoso y yo le digo, si tú eliges la palabra de Dios, tú eliges primero a Dios en tu vida, todas las partes que te dé Él nunca te van a ser quitadas. Entonces, realmente me ha ayudado mucho en esta semana. Gracias, hermanos. Ah, gracias a usted. Excelente. De hecho ahí se me adelantó a una profundización que vamos a tener como seminarista. Entonces, hermano, me gustó la manera como varios hermanos expusieron su respuesta. Cuando nosotros vayamos a contestar estas preguntas de considerar, es importante que mencionemos el mandamiento. O sea, el mandamiento al cual se está faltando. O sea, hacer directamente. Entonces, acá en esta historia podemos decir pecado en contra del tercer mandamiento. Marta permitió que que los trabajos le impidieran a ella a escuchar
o aplicar a lo más importante, que es escuchar la palabra de Dios. Y así nosotros podemos hacer aplicaciones como la que ustedes bien hicieron ahorita en nuestras vidas. ¿Ves? Porque muchas veces nos afanamos, muchas veces nos preocupamos por el día de mañana o por cualquier situación. Ya ve ahorita lo que nos contaba la hermana sobre su amiga. eh, entonces, el afán nos separa muchas veces de lo que es la prioridad, la palabra de Dios. Entonces, hermano, nuestra segunda pregunta, ¿dónde veo el amor de Dios? ¿Quién nos puede decir dónde está el amor de Dios en esta historia? Ángel y Maribel. Díganos, hermano. Sí, precisamente cuando Jesús le dice a Marta, que le dice de una manera como se puede ver amorosa: Marta, Marta, te veo afanada, te veo turbada. Realmente no le dijo que ella estaba haciendo nada malo, porque precisamente al principio de la lectura fue ella quien le invitó a su casa y abrió las puertas de su casa y quería atenderlo bien, no había nada de malo con eso. Pero también en ese momento, pues en amor la corrigió, le dijo: Marta, María escogió la mejor parte y no le va a ser quitada. Excelente, hermano. Hermana Viviana, levantó su mano. Sí, comparto lo que dice el hermano Ángel. La exhortó con amor, como diciendo, fíjate, que tanto trabajo, tranquila, tranquilízate. Mirá a María, de una forma muy amorosa, pero también exhortándola, porque le dice, no le será quitado. El trabajo que ella hacía, el esfuerzo que ella hacía con sus propias fuerzas, para atender, para cocinar, para llevar agua para que se laven los pies. Era mucho también lo que ella tenía que hacer. Y eso le molestaba a ella, porque ella tal vez quería también escuchar la palabra de Dios, pero era tanta las responsabilidades que tenía por ser la dueña de casa, que le molestaba que María no la ayudara, porque ella tal vez también tenía ganas. Entonces, el Señor es como que la comprende, pero también le dice, lo tuyo será quitado, pero lo de María no, porque eso va a ser guardado. Ella va a guardar estas palabras que yo hablo en su corazón. Van a ser de bendición para su vida. Y a vos el cansancio no va a ser para bendición. Entonces, es un tema muy profundo y mucho para poder sacar de esta palabra. Muy hermosa palabra. Gracias. Amén, hermana. Así es. Sabemos que Jesús en amor reprende a Marta y indica que María ha escogido lo mejor. Y mire, y ve al final, ya en el versículo 42 de esta historia, dice, cómo esta promesa que ha escogido María, nadie se la quitará. Al igual que a nosotros mismos, cuando escogemos y damos prioridad a la palabra de Dios, nadie nos va a quitar las bendiciones que recibimos por el estudio de su palabra. Bien, hermano, si no hay más comentarios en esta sección, pues avanzamos. Sí, pastor. Sí, diga, hermano Javier. Ahora sí encontré la manita. Ya la vi. Oiga, lo que comentaron mis compañeros es muy cierto y lo que comenta usted. Tengo la traducción en lenguaje actual y dice el 41 al 42, pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Dice que en algún momento muchos somos Marta. Nos preocupamos por muchas cosas y Jesús le contesta, hay algo más importante. Jesús nos está enseñando la importancia de la palabra de Dios en nuestros deberes o quehaceres o trabajos o profesiones. Seguramente siempre nos afanamos, ¿no? Y entonces Jesús nos dijo que lo más importante es la palabra de Dios, ¿verdad? De allí procede todo el caminar del ser humano. Primero la palabra de Dios y después, en consecuente, lo que sucede en nuestra vida, ¿no? Eso lo mismo lo dijeron mis compañeros, más que yo lo quería expresar con mis palabras. Muy bien, hermano, excelente. Claro que sí. Nosotros sabemos que, bueno, esta historia nos enseña, nos está enseñando ahorita de que María
puso fe y confianza en Dios. Ya estudiamos el primer mandamiento, tener temor y amor de Dios. Entonces, este es lo que está expresando María precisamente en este mandamiento. Está expresando el temor y el amor a Dios. Claro que sabemos que, como decía la hermana Viviana, Marta no hacía algo malo, pues, porque ella lo que quería, recordemos que esta familia de Marta, de María, de Lázaro, eran muy amigos de Jesús. ¿Ves? Tenemos otros pasajes bíblicos, otras historias bíblicas donde vemos esa cercanía de esta familia con nuestro Señor Jesucristo. Y Marta, pues en sus buenas intenciones, ella quería atenderle. Y sabemos que los apóstoles, los discípulos estaban con Jesús en ese momento y no sabemos pues si habían alguna otras personas más que le pudieron haber seguido a él, de las que les escuchaban. Ve, entonces me imagino que llegó un momento en que Marta se sintió turbada, pues, o impotente al querer atender a todos, al querer servirle a todos. Y por eso es que le dijo, mira, dile a María que me ayude, que venga. Pero en amor vimos cómo nuestro Señor Jesucristo realmente está utilizando la palabra y en amor le está corrigiendo a ella y le está diciendo, ella ha escogido lo que es bueno para su vida. Cosa que, así como ustedes expresaron, que muy difícilmente hoy en día nosotros hacemos eso, pues porque realmente nos turbamos, nos aferramos, dejamos que el peso de todo lo que vivimos, de todo lo que pasamos en nuestras vidas, pues prácticamente nos dominen y nos atribuyen. Y pecamos en contra de este mandamiento también. Entonces, hermanos, tenemos el tercer mandamiento. Vamos, como es costumbre en cada clase, vamos a repetirlo. Bueno, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. El tercer mandamiento, la palabra de Dios. Acuérdate del día de Acuérdate del día de reposo para reposo para santificarlo. ¿Qué Santificarlo. ¿Qué significa significa esto? Significa esto. Debemos temer, Debemos amar a temer, Dios, y amar a amar, de Dios modo de que no modo que no despreciemos su despreciemos su palabra, ni la palabra, prédica de la ni ella. la prédica prédica de de ella, ella, sino que la Consideremos sino que la santa, consideremos santa, consideremos digamos, santa, tengamos, de buena tengamos de buena voluntad. tengamos de voluntad. buena buena voluntad. voluntad. Amén. Ok, amén, hermano. Amén. El tercer mandamiento, hermano, tiene que ver con escuchar la palabra de Dios. Cuando hablamos del tercer mandamiento, estamos hablando de una mezcla entre la ley ceremonial y la ley moral. Ya les mencionaba también anteriormente que una de las claves para saber la vigencia de un mandato es que se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Les decía que pueden compartir palabras con sus estudiantes, digamos que no pudiesen conocer bíblicamente el significado que éstas pueden tener. Por ejemplo, la palabra reposo, ¿ves? Que bíblicamente significa descanso, el día de que Dios estableció para su pueblo. Ahora tenemos más adelante de la palabra santificar. Sabemos que santificar es apartar algo para algo sagrado. Apartamos, digamos, el tiempo para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la sagrada palabra de Dios. Bien, hermanos, entonces en nuestros catecismos se les encargó que leyeran de la pregunta 53. Entonces nos dice, según el tercer mandamiento, ¿cuál era la voluntad especial de Dios para su pueblo del Antiguo Testamento? ¿Quién nos puede leer Levítico 23:3? Si quiere, puedo yo, profesor. Del hermano, lea. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de descanso. Santa convocación. Bien, hermano, entonces miren, aquí vemos dos propósitos. El primero era el descanso físico. Ese día no se trabajaría. Y el segundo propósito es la santa convocación de la que hablaba. Ustedes pueden explicar a su grupo que aquí se refiere, digamos, la palabra convocación es una reunión. Y es santa porque esta reunión es para escuchar la palabra de Dios. Un buen ejemplo para esto que podamos citar puede ser que cuando
un padre, una madre llama a su hijo y lo manda a tomar una siesta. Lógicamente que el niño, digamos, puede estar jugando en ese momento, puede estar con sus amiguitos, puede estar con un videojuego o cualquiera de sus juguetes. Él no va a querer moverse, él va a querer seguir jugando porque eso es lo que él desea como niño. ¿Ves? Pero sabemos que su padre va a querer que él vaya y tome una siesta, que él tome un descanso, que él tome un reposo. Entonces, asimismo, Dios, él sabía que era lo mejor para su pueblo, para que éste descansara física y espiritualmente. Y aquí usted igual con sus estudiantes en su grupo pueden dejar que estos formulen sus propias respuestas, que ellos vengan y opinen según las preguntas que ustedes van planteando al catecismo. Bueno, hermano. Entonces sabemos acá que según el tercer mandamiento, Dios quería que su pueblo del Antiguo Testamento observara el sábado como un santo día de descanso y adoración. Entonces la palabra sábado significa descanso, para que estemos claros en esto. En la pregunta 54 de nuestros catecismos nos dice por qué esta voluntad especial de Dios ya no está vigente para nosotros hoy en día. ¿Quién nos puede leer Colosenses en la pantalla? Ángel y Maribel, digan. Dios os dio vida. Espera, un error, espera. Ay, espérame que se me pegó el mouse. No sé, Se me pegó el, ya, ahí está. Ahora sí. disculpe. Dios os dio vida juntamente con él, Cristo, perdonándonos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Amén, hermano. ¿Alguien nos puede explicar qué entienden estos versículos, hermano? Sí, pueden venir a decir, hay muchas iglesias que critican por lo que comen, o lo beben, por la bebida, o fiestas, y eso Dios, cuando vino Jesucristo, eso ya era una sombra, ya eso no tenían que hacer críticas de eso. Sí, precisamente como ella está diciendo, todo eso lo dice mismo en el versículo, es sombra de lo que ha de venir. Ujú. Por eso es que sabemos que la Biblia es cristocéntrica, de la manera que se celebraba ese día de reposo, es de la misma manera después de cumplida la promesa que Cristo vino, porque Él fue nuestro doble sustituto y cargó con nuestra culpa y también vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, incluso hasta la fe viene por medio de la palabra de Dios, porque el poder lo tiene la palabra de Dios. Y ese es el descanso que necesita nuestra vida. Y como lo dice en Mateo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén, hermano. Hermana Viviana. Sí, yo interpreto lo que dicen los hermanos, pero también a mí, y corríjame si no está bien, también nos quita la carga de la obligación. Nosotros nos vamos a congregar o nos vamos a reunir alrededor de la palabra del Señor por nuestra propia voluntad y por amor a Él. Las iglesias que se ven por todo, creo que Latinoamérica, pentecostales, obligan martes, jueves, sábado y domingo a ir a la iglesia. Uno si está enfermo o no está enfermo, lo llaman por teléfono, tenés que venir, porque íbamos o van o íbamos, porque fui mucho tiempo, por obligación. Vamos descontentos, vamos cansados, no vamos a gusto porque estamos obligados. Cuando nos saca el Señor esta carga de obligación y nos da el querer estar con la palabra, el querer escuchar la palabra, porque entendimos que nada es por nuestras obras, sino es por mérito de Él.
uno aprecia, alaba, adora, escucha la prédica, estudia la palabra, porque Él nos está dando la libertad y nosotros lo vamos a hacer por amor, porque lo entendimos. Entonces acá es lo que yo entiendo que Pablo le dice a los colosenses, que nadie los critique por lo que van a comer, por los días de fiesta o por lo... Si quieren ir, que vayan, y si no quieren ir, que no vayan, no están obligados, porque Él ya los clavó en la cruz. Eso es lo que yo entiendo de esta palabra. No sé si está bien, pero es lo que yo interpreto. Ok, Gracias. gracias, hermana. Sí, muy bien lo que nos decía. Solo déjeme darle la palabra a la hermana Katia. Y Sí, yo quería comentar también, añadiendo a lo que dicen mis compañeros, eh, los colosenses han recibido esta carta de Pablo y Pablo está aquí explicándoles que no son las obras, no son las cosas que hagamos, no son las cosas que les digamos que tienen que hacer o les digamos que no tienen que hacer. Eso no es descanso en el Señor. El verdadero descanso está justamente en la palabra. Recibir esa palabra, ese es el verdadero descanso que nosotros ya lo sabemos, ya lo conocemos. Y el reposo, el único reposo es ese. Dice, si ustedes eligen esto, entonces no van a entrar a mi reposo. En Hebreos dice, no van a entrar, pero Dios está diciéndoles cuál es, y en esta palabra nos está diciendo, nos está aclarando qué cosa es verdaderamente valorable y realmente cuál es el reposo. bien, hermano. Ok, entonces veamos aquí. Aquí tenemos un dato muy importante en este versículo bíblico, en este pasaje bíblico. Recordemos, hoy en día, pues hay iglesias como la del Séptimo Día que dice que se autodenominan como la verdadera iglesia porque ellos adoran en el día del Señor. Que el día del Señor es el sábado y no el domingo. El domingo es una creación de la iglesia de Roma, la iglesia católica romana, y que por ende, pues, el sábado es el verdadero día. Entonces, aquí nosotros realmente sabemos, como ustedes lo han mencionado, nuestro reposo está en Jesucristo. Él es nuestro reposo. O sea, no hay un día en específico, no hay un día, no es recordemos también, antes que se me olvide, recordemos también de que este es una mezcla, este mandamiento es una mezcla de la ley ceremonial con la ley moral. Nosotros aquí tenemos una mezcla. ¿Qué significa esto? Significa que si bien es cierto, ya el apóstol Pablo le mencionaba a los colosenses, o sea, que no te critiquen porque si no te reúnes el sábado para adorar a Dios, o que no te critiquen si lo haces el domingo. Nosotros en el libro de Hechos podemos ver de que Pablo se reunía el primer día de la semana, dice, a tomar la Santa Cena y estudiar la palabra. Pablo se reunía en domingo. ¿Ves? Y si nosotros hacemos cuenta, si queremos hacer una comparación con algo, el domingo es un día que ocurrieron muchos eventos importantes también en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Un domingo entró a la ciudad de Jerusalén, donde lo ovacionaban como el rey de los judíos. ¿Ves? Un domingo resucitó, un domingo ascendió al cielo. Y entonces tenemos muchos eventos importantes también que ocurrieron en este día. Pero esto no significa también que justamente vamos a tomar que el día domingo como el día del Señor. El Señor es el dueño de todo. El día del Señor es de lunes a domingo. No hay un día en específico. Ahora, esta ley, viéndola en el punto de vista ceremonial, esta ley apuntaba para mantener a Israel, a este pueblo de Israel, concentrado en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra. Recordemos que Israel pasó más de 400 y pico de años esclavo en Egipto. Trabajaban de lunes a lunes. No había descanso alguno. Y así como yo les ponía el ejemplo del padre hacia su hijo que lo manda a tomar una siesta, entonces, lo mismo, Dios sabía que su pueblo igual estaba cansado. Dios sabía que su pueblo ya tenía una costumbre de estar afanado.
¿ves? De que no iba a haber una manera de que su pueblo podía dedicarle el tiempo que él demanda para adorarle, para darle gracias, para exaltarlo, para alabarlo. Entonces, por eso Dios dio el sábado como el día de reposo a este pueblo. Bien, hermanos, si no tienen algún comentario, alguna pregunta, avanzamos. Entonces, en nuestro catecismo encontramos la pregunta 54. Dice, ¿por qué esta voluntad especial de Dios ya no está vigente para nosotros hoy? ¿Ves? Entonces, era la respuesta. Esta voluntad especial de Dios pues ya no está vigente desde que Cristo cumplió el sábado del Antiguo Testamento. Él nos dio el verdadero descanso. Ya ustedes ya decían la respuesta. Y el verdadero descanso está en Jesucristo. Y sobre todo, que es el mayor peso que nosotros tenemos en nuestras vidas, es el pecado. El pecado, ese es el mayor peso que nos puede agobiar a nosotros. Pero ya sabemos que Jesucristo vino y pagó por ese pecado que nosotros tenemos. Entonces, por eso es que Él dice, ven, acérquense a mí todos los que estáis trabajados, todos los que tienen peso, vengan hacia mí, que ya están libres de ese peso, porque el mayor peso que como cristianos pudiéramos tener es el pecado que mora en nosotros. Pero ya Jesucristo ha cumplido y ha pagado ese pecado por cada uno de nosotros. Bien, hermano. En la pregunta 55 dice, según el tercer mandamiento, ¿cuál es la voluntad de Dios que sigue vigente para todas las personas? ¿Quién nos puede leer los versículos que están en pantalla? Yo puedo, Ángel, hermano. Bueno, Ángel y Maribel. Sí. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Bien, hermano. Entonces, ¿quién me puede formular una respuesta en base a estos dos versículos bíblicos a la pregunta? Dice, según el tercer mandamiento, ¿cuál es la voluntad de Dios que sigue vigente para todas las personas? Hermana Katia, diga. Él quiere que estudiemos, que esté abundando la palabra en nosotros, ¿no? Que creamos en lo que ella dice, porque esta es la palabra poderosa, la que nos da vida eterna. Entonces, quiere que estudiemos principalmente. Excelente, hermana. Hermana Lorena Ascarruz, digan. Sí, Él quiere que nosotros sepamos la Biblia, la palabra, porque es la única, lo único que podemos creer, ¿no? Porque Él lo mandó escrito. Entonces, Él quiere que nos vayamos con ese aprendizaje para la vida eterna. Todo lo que hagamos aquí en este es mundano, todo lo que hagamos, estudiamos, todo eso no nos vamos a llevar, sino nos vamos a llevar lo que estudiamos en su palabra. Amén, hermana. Hermano Javier, levantó su mano. Sí, pues estoy de acuerdo con lo que comentan mis compañeras. La palabra es la importante. Si vemos en el 36, la palabra, en Juan 5:24 es la palabra. La palabra debe estar vigente en nuestras vidas. Excelente, hermano. Entonces, Dios quiere, hermano, que todas las personas reciban diligentemente su palabra, porque esencialmente ellas nos recuerdan o nos enseñan o nos dicen cómo Jesús nos da el verdadero descanso en Dios. Ya les mencionaba que el verdadero descanso es el pago por nuestros pecados. Realmente el pecado es el que como cristianos nos tendría que tener atribulados y no los afanes que podamos vivir en este mundo. Total, como muchos dicen, si bueno, ya lo que pasaste en esta tierra, aquí queda. Si tuviste, bueno, aquí queda. Si no tuviste igual, aquí queda. Entonces,
Jesucristo es nuestro verdadero descanso y es nuestro verdadero mediador ante Dios. Entonces, hermanos, bueno, ya ya lo teníamos acá. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, este ejercicio es para enseñarles a ustedes también cómo pueden utilizar las tablas que nos trae nuestro catecismo. Ustedes saben que en cada lección, pues, viene una tabla. Y esta tabla nos sirve a nosotros para poder resumir muchas de las preguntas. Usted mire que el catecismo es bastante amplio, está bastante cargado con mucha información, muy buena información, ¿ves? Para nuestros estudios bíblicos. Pero muchas veces como que el tiempo se nos acorta. Y muchas veces también nuestro grupo o nuestros alumnos con quien estemos compartiendo, muchas veces se nos pueden aburrir. ¿Ve? Entonces, es por eso de que nosotros podemos hacer uso de las tablas para que nosotros podamos hacer un poquito más aceleradas nuestras lecciones, de manera, pero que sea bien comprendida, sí. Déjeme, solo quiero abrir una pantalla aquí. Solo denme chance. Tengo que hacer los cambios de pantalla. Ok, ¿dónde está la otra pantalla? ¿Verdad que no? Ok, aquí. Pizarrón, aquí está. Ok, aquí está. Logran ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Otra, correcto. Entonces, mira, aquí este es un pizarrón de estudio. ¿Ves? Entonces, aquí vamos a resumir varias preguntas con esta tabla. Entonces, aquí vamos a enseñar un poco cómo pueden utilizar las tablas. En este caso, aquí usted tiene la pregunta 58. Y entonces podemos hacer lo siguiente. Déjenme agrandar un poco para que ustedes logren ver. Entonces la pregunta 58 dice, ¿cómo quiere Dios que usemos su palabra? Y tenemos el primer versículo aquí arriba, Lucas 10, 38, 42. ¿Quién nos puede leer ese versículo y nos puede decir qué entiende que Dios quiere a través de ese versículo en su palabra? Ángel y Maribel, díganos, hermano. Jesús dijo que María escogió lo único bueno que era necesario cuando se sentó y oyó su palabra. Yo diría pues escucharla, Oírla. oírla. Sí. Excelente, hermano. Así es. Óigala, dice. Ok, ¿quién nos lee el segundo ahí? Yo puedo leer. Yo, Juan 6:45. A ver, ¿quién dijo yo? Que varios dijeron yo. A ver, Lorena, puedo leer. Lorena, diga, hermana. Juan 6:45. Todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Ok, ¿quién entiende ahí, hermano? Que todo, que el que escucha bien la palabra, el que sabe discernir, el que estudió la Biblia bien y oye la palabra, vamos a aprender de él. Ok, entonces aquí está la palabra clave. Dice que apréndenla. ¿Ve? Apréndala. Ok, ¿quién nos puede leer el otro? Ahí lo tiene, Juan 20:31. ¿puedo leer yo, Yo, profesor? profesor, ¿Quién? no sé. Viviana, escuché su voz. Bueno, Bueno, Katia sí. va con el otro. Juan 20:31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creerla. Correcto, créala. Entonces Dios quiere que nosotros la creamos, creer en su palabra. Hermana Katia, Lucas 11:28. Amén. Jesús respondió, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Entonces aquí, Escuchar y obedecer. ok, entonces sería obedézcala.
Ok, hermano. Entonces, mire, ya vieron que así pueden hacer una actividad con su grupo de manera que lo hagan participar a ellos, de manera que ellos se sientan que interactúan. Ve, usted, como les dije, hay que dejarlo en el tip de la clase pasada, yo les decía, hay que dejarlos leer los versículos y hay que dejarlos que ellos formulen sus propias respuestas. ¿Ves? Entonces, y después, posteriormente, si hay algo que corregir, entonces ustedes les corrigen. Y esto es lo que Dios quiere en su palabra. Quiere que sí la oigamos, quiere que sí la aprendamos, quiere que sí la creamos y sobre todo que la obedezcamos. Entonces vamos a hacer la misma actividad, pero con lo que Dios no quiere que pase o que se haga con su palabra. Y dice, ¿cuándo somos culpables de despreciar la palabra de Dios? ¿Quién nos puede leer aquí Lucas 10:16? Ángel y Maribel. Diga, hermano. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Correcto. Entonces ahí, qué no quiere Dios que hagamos? Que nos neguemos a escucharla. Ok, se niegue a oírla. Correcto. ¿Quién nos puede leer Lucas 8:14? ¿Puedo yo, profesor? Diga, hermana Sofía, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Lucas capítulo 8, verso 14. Las preocupaciones y Cerró su micrófono, hermana Sofía. Hola. Abra su micrófono, lo cerró. ¿Me escuchó? ¿Me escucharon? No, lo cerró el micrófono. Vuelva a repetirnos, por favor. Perdón. Lucas capítulo 8, verso 14. Las preocupaciones y placeres del mundo, como las espinas, pueden ahogar la palabra de Dios y sacarlas de nuestra vida. ¿Quién entiende ahí? Que nosotros con las preocupaciones y todo y placeres, todo lo mundano, ¿no? Pueden ahogar, o sea, nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero podemos ser como la semilla, ¿no? Que cae en diferentes lugares y en uno de los lugares las espinas las ahogan a la semilla. Entonces nosotros podemos llegar a caer en eso. Excelente, así es. Y no, Eh, eso es lo que básicamente dice. Nosotros podemos estar escuchando todos los días la palabra, pero podemos no dar frutos y podemos ser también nocivos y dar mal testimonio de Dios. Así es, claro que sí, por eso es que nos dice allí, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, dice. Entonces eso les pasa mucho. Hay muchas personas que en el momento que escuchan la palabra, pues sienten ese poder del Espíritu Santo en su momento, pero después, como no lo hicieron con fe, entonces ya no le dan continuidad, la desechan nuevamente. Entonces el mundo los vuelve a atrapar. Y realmente esos son donde en personas que no hay un verdadero cambio. Entonces, ¿quién nos lee Hebreos 4:2? A ver, hermano Félix, levanta su mano. Ah, Hebreos 4:2. A aquellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que le oyeron. ¿quién entiende ahí? Esto quiere decir que escuchan, pero no ponen en práctica lo que les dice Jesús en su palabra. Escuchan, pero no practican. Ok, bueno, mira, hermano, en este caso, pues, dice que por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Entonces, si no tienen fe, entonces, ¿qué es la fe?
A ver, ¿quién me recuerda qué es la fe? Fe es la certeza de lo que no se ve, pero lo que se espera. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay muchos que no creen la palabra. Entonces no tienen la fe suficiente para creerla. O sea, este ya está como el que decía, ver para creer. Muchos necesitaban ver. Entonces nosotros no necesitamos ver a Dios. No necesitamos una manifestación de su poder, que se levante un muerto o que alguien sane instantáneamente de una enfermedad mortal, ya. Entonces, no. ¿Ves? Simplemente es la creencia. Hay muchos se niegan a creer de la palabra y de su poder. ¿Quién nos puede leer Santiago 1:22? Eh, Si ¿Puedo me lo yo? permite. Ah, no, el hermano Juan. Sí, hermano Juan. Santiago capítulo 1, verso 22 al 24 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados vosotros mismos. Entonces aquí nos dice que tenemos que ser hacedores y no nada más, tenemos que poner en práctica lo que aprendemos, lo que escuchamos, ¿sí? Si no, pues nos engañamos nosotros mismos. Ok, entonces esto tiene que ver con los que se niegan a obedecerla. Ahí tiene que ver. Y a muchos no les gusta. Ustedes saben, hermanos, que a muchos no les gusta que le digan de que ustedes miran a muchos hermanos que andan en grupos, reunidos, pasan todo el día escuchando música dije cristiana y realmente, pero a la hora de poner en práctica todo eso, todo lo que estudian, toda la palabra, a la hora de aplicarla a sus vidas, no hay, no lo hacen. O sea, adoran a Dios y quieren adorar al mundo también, porque quieren seguir viviendo conforme a los placeres que les da este mundo. Entonces ya sabemos que por la misma palabra no se pueden adorar a dos señores. O se adora a uno o se adora al otro. Entonces, hermano, vieron cómo así con un gráfico pequeño pueden avanzar de manera rápida en el momento que ustedes estén enseñando. Bueno, entonces vamos a volver a nuestra presentación. Déjenme volverle, ya le digo. Ok. Ya, están viendo la pantalla, ¿verdad? Inicial. ¿Quién me confirma? Sí se ve. Ok. Entonces avancemos, hermanos. Mire, cuando nosotros estemos estudiando los mandamientos, esta parte esta de las verdades bíblicas, que es lo que nos enseña la Biblia, nosotros tenemos que ver siempre y, y poner de manera prioritaria qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros en el cumplimiento del mandamiento que estamos estudiando. Nosotros pensamos que Jesús cumplió perfectamente toda la ley, pero cuando estamos en un mandamiento específico, por eso es que cuando nosotros hablamos de la palabra específica, hablamos del mandamiento específico, la ley específica, hablamos del evangelio específico, que significa lo que Jesús realmente hizo por nosotros, obedeciendo el tercer mandamiento. Entonces nos dice la pregunta, ¿cómo nos salvó Jesús de nuestros pecados contra el tercer mandamiento? ¿Quién nos lee Lucas 2:41 al 47? Hermana Diana. Lucas 2:41 al 47. Cuando Jesús tenía 12 años, escuchó y aprendió gustosamente la palabra de Dios. Bien. Y entonces, ¿qué sabemos aquí? Ustedes saben esa historia. Cuando María, José habían ido a una fiesta de Pascua, entonces Jesús tenía 12 años en ese momento. Al regreso, cuando iban en camino, ya posiblemente un día y pico de camino que llevaban, se dieron cuenta de que él ya no iba. Y esto fue porque no crea que solo la familia iba todo el pueblo que estaba dispersado en otras áreas. En ese momento el lugar de oración era el templo. ¿Ves? Entonces tuvieron que regresarse y ¿a dónde lo hallaron?
Él estaba hablando con los maestros de la ley, con los doctores, hablando de la palabra. Entonces, mire cómo Jesús prestó importancia a la palabra de Dios. Él prefirió quedarse ahí en ese momento y estudiar la palabra y estar y enseñarla también. ¿Ves? Porque él se quedaba maravillado ver a un niño de 12 años con qué facilidad se expresaba y hablaba con tanta certeza de la palabra de Dios, como un niño a esa edad conocía todas las leyes y costumbres del Antiguo Testamento, las que seguían los judíos en su momento. Entonces, por este versículo bíblico, por este pasaje bíblico, nosotros vemos lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, esa es la obediencia activa de Jesús, cómo Él cumplió perfectamente el tercer mandamiento a cambio de nosotros. Ahora, en Isaías 53:6 dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el El pecado pecado. de todos nosotros. Entonces aquí tenemos la obediencia pasiva de Jesús. Entonces sabemos que Jesús murió por cada uno de nuestros pecados. Entonces esta es la sustitución. Cuando hablamos de la doble sustitución, entonces aquí Jesús primeramente nos sustituye en el cumplimiento, su vida activa, y en su vida pasiva nos sustituye porque dice que la paga del pecado es la muerte. Él murió en carne, Él murió para pagar todos nuestros pecados. Bien, hermanos, si no hay preguntas, avanzamos. Entonces, miren, esos catecismos, de igual manera, ahí sale, está contenido el uso de la ley como espejo, el uso de la ley como freno, el uso de la ley como guía. En este caso nos dice cómo nos puede servir de guía el tercer mandamiento. En el Salmo 119, 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En el Salmo 119 igual, pero más adelante, ustedes saben que ese es el salmo más largo de toda la Biblia. ¿Ves? Entonces en el 161, 162 dice, mi corazón tuvo temor de tus palabras, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Entonces, hermanos, aquí no está, el tercer mandamiento nos muestra que Dios quiere que le demos gracias, que le demos gracias por su bondad, que le demos gracias al reconocer su palabra como santa, que le demos gracias a Él en el momento de oír su palabra, demos gracias también en el momento de aprenderla y esto hacerlo de buena voluntad, así como cada uno de nosotros lo hemos venido haciendo desde que comenzamos nuestros estudios con Academia Cristo, nos hemos animado, hemos querido seguir adelante, hemos sentido esa necesidad de seguir aprendiendo. Entonces, estas son las cosas que a Dios le gusta y le gustaría que todo el mundo las hiciera también. ¿Ves? Entonces, por eso es que nosotros nos estamos formando, porque acá, así como se dice, así como la mía es mucha, los obreros son pocos. Entonces, nosotros somos obreros de esta viña del Señor. Y de eso nos encargamos nosotros, de llevar la palabra de Dios. Ya sabemos y tenemos que estar claros cuando estemos enseñando que el Espíritu Santo es el único que obra la fe en las demás personas. Nosotros simplemente llevamos esa palabra o la damos a conocer. Entonces, hermanos, aquí ya tenemos una actividad para seminaristas. Nos dice el verdadero sábado, o sea, descanso. Cristo nos da en su palabra. Entonces, yo quiero que nos den ejemplos del descanso espiritual que nos da la palabra de Cristo, haciendo uso de ya ese pasaje bíblico que ustedes los mencionaron, de Mateo 11, 28 al 30, donde dice, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo les aliviaré. Díganme ustedes o denme unos ejemplos, ¿cuál sería ese descanso espiritual que nos da Cristo en su palabra? Hermana Viviana. A mí me da consuelo, me da confianza.
porque a pesar de que uno tenga tribulaciones en esta tierra, por más que tengamos problemas, el consuelo que me da y la confianza que me da que no estoy sola, que Él me acompaña cada día de mi vida, que Él me dice en su palabra, van a tener aflicciones, mis paz le dejo, mis paz la doy, no como el mundo la da. Entonces, puede venir cualquier problema, pero yo confío, yo tengo la vista clavada en Cristo. Yo sé que con Él, sea en vida hasta donde llegue. Y si me llega la hora, gloria a Dios, estoy en su presencia. Así que de una forma u otra, Él está conmigo. Amén, Eso es lo hermana. que me inspira la palabra. Amén, amén. Ángel y Maribel. A mí las buenas nuevas de su evangelio pues me garantizan y me dan una paz infinita realmente porque sabemos que depende 100% todo, la salvación nuestra de Él y no de nosotros. Y como lo vemos también en el capítulo 12 de Mateo, cuando él estaba precisamente corrigiendo a los fariseos, porque querían que Jesús reprendiera a sus discípulos cuando recogieron espigas en un día de descanso. Y él termina diciéndole, luego que lo reprende y le dice cuando David no fue condenado, cuando fue perseguido y comió de los panes el sacramento que era para los sacrificios. Ni tampoco los sacerdotes que estaban allí, que estaban precisamente trabajando para preparar eso. Y luego termina diciéndole, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a inocente, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Hermano Félix levantó su mano. Sí, a mí me da confianza y fortaleza. Confianza en que su amor y su entrega por nosotros a la humanidad nos dio la vida eterna y que nosotros tenemos que tener la fortaleza para seguir adelante con nuestra labor de sembrar la palabra de Dios, de ser sembradores en el medio que nos corresponde. Nosotros tenemos que llevar al más necesitado, al que esté necesitado de la palabra de Dios, para que ellos encuentren el sendero, el camino para poder llegar al Padre y tener también su salvación. No porque ellos lo consigan, sino porque ya nos la dio nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Hermano Juan. Pues hay muchos versículos, ¿no? Para que donde encontramos paz y tranquilidad. Por ejemplo, invócame en el día de tu angustia y yo te responderé. El Salmo 91, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una pequeña aflicción, ¿verdad? Para Dios no es nada. Lo buscamos y Él nos responde, ¿sí? Nada más es cuestión de tener fe. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces todo lo tenemos que hacer con fe. Excelente, hermano. Entonces, vean, ese descanso espiritual que Cristo nos da, primero está de descansar, de tratar de ganar la salvación. Muchos se equivocan, muchos creen que tengo que hacer buena obra para poder ser salvo. ¿Qué puedo hacer? Cuando le preguntan, ¿y tú qué puedes, qué haces para ser salvo? Entonces ahí ya alguien se queda pensando, ya les comienza a decir, ¿no? Ayudarle a este, ayudar al otro, atender esto. Entonces ya vienen y ponen la salvación como por obra, pero sabemos que no, espiritualmente estamos como quien dice, relajados, estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque esa salvación ya Cristo la ganó para cada uno de nosotros. La palabra nos dice que el trabajo de Cristo pues nos las ganó y nos las entregó de manera gratuita e inmerecida. Ahora, también igual cuando descansamos de nuestra conciencia. Y aquí estamos hablando, nosotros sabemos, aprendimos en la primera clase
Es que una manera de conocer a Dios era por medio de la conciencia. La conciencia es la que nos castiga y nos dice que hay un Dios que castiga todo lo malo. Entonces descansamos de ella, espiritualmente descansamos de ella que nos está acusando, porque ya sabemos que en su palabra nos dice que Dios nos da el perdón para todos nuestros pecados y nos da la paz para con Él. Igual, descansamos de nuestro miedo. Ya la hermana Viviana hablaba de esto, de nuestro miedo de la muerte. Muchas personas temen morir, temen a la muerte. Yo hasta no hace mucho poco, igual, yo temía y temía la muerte. ¿Ves? Pero a raíz de que he conocido su palabra, a raíz de que yo sé cuáles son las promesas que hay, a raíz de que yo sé que hay después de esta vida, pues ya no, ya ese temor ya lo alejé de mi vida. Y así espiritualmente estoy descansando, porque sabemos que tenemos vida eterna más adelante junto con Él. Ahora, descansamos de nuestras preocupaciones también, ¿ves? De nuestras preocupaciones en este mundo, que si tenemos qué hay para, si hay plata, no hay plata, si de las enfermedades que me puedan estar acusando, que me puedan estar afligiendo. Sabemos que en su palabra Dios promete que Él nos va a dar protección y nos va a dar siempre su presencia. Ya en la comisión, en Mateo 28, 19, 20, al final, y yo estaré con ustedes, dice, por el resto de sus días. Y esto se lo dijo a los apóstoles. Y los apóstoles, si ustedes investigan un poco, ellos tuvieron una muerte muy dolorosa. Todo, el ejemplo de Pablo fue decapitado, a otros le arrancaron la piel, a otros lo tiraron desde un edificio alto. Y entonces, pero ellos estaban con plena confianza, ellos ya tenían esa paz espiritual, ellos se sentían bien y no tenían miedo de morir y menos de la forma en que murieron. Entonces, avancemos, hermano. En su catecismo nos habla en el tercer mandamiento nos habla del año eclesiástico. ¿Ves? Entonces, ustedes saben que en primer lugar, pues, es el que ocupamos nosotros para nuestras congregaciones, para nuestros cultos de adoración todos los domingos. Entonces, este año prácticamente es medio año, comenzando a partir de noviembre, y no se enfoca a enfocarnos a las fiestas cristianas. El año eclesiástico se divide en A, B, C. Hay 3 calendarios. Enfocado en un año, a este domingo le llamamos leccionario. Ahora, Adviento es primera venida, enfocándonos igual en la segunda venida de Jesús. La Navidad, estamos hablando del nacimiento. Estamos libres, esta es como una diáspora, como cristianos, podemos celebrarla o no podemos celebrar la Navidad. O bien puede salir un cristiano que dice, yo voy a celebrar el nacimiento de Jesús en junio, en julio, en agosto. No hay una fecha específica, la verdad que es libre. Lo que importa acá es lo que realmente querés recordar como cristiano, lo que pasó con ese nacimiento, que era el cumplimiento de una promesa de Dios y era la mayor promesa que se nos había hecho, porque era el nacimiento del Salvador del mundo. Así como decíamos, era esa paz espiritual que nosotros necesitamos en nuestra vida estaban haciendo. Entonces, Epifanía es el tiempo para manifestar. Entonces, nosotros ocupamos como Cristo se manifestó, que él es nuestro Dios, se manifestó que Él es nuestro Salvador y se estudian muchos de sus milagros y enseñanzas para este tiempo. Tenemos también el tiempo de Cuaresma. Ustedes saben que en la Cuaresma son los eventos de la pasión de Cristo. Miramos su sufrimiento, miramos su pasión, miramos su muerte. Y después tenemos la Pascua, que son, hablando de 6 domingos, cuando meditamos el significado de esa tumba vacía. ¿Qué significa? Que el momento que tanto como las mujeres que fueron a buscarle en la mañana y como los apóstoles que se dirigieron a buscarle ya no le hallaron, ya la tumba estaba vacía, su resurrección. Entonces, igual la Asunción
Bueno, sabemos que son 40 días después de la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo regresó al cielo, forma triunfante a la mano derecha de nuestro Padre Celestial, hasta el día que Él tenga que venir por segunda vez. Tenemos el tiempo de Pentecostés. Estamos hablando de que se celebra 50 días después de su resurrección. Y entonces, este es el calendario que nosotros usamos en nuestras iglesias. Ahí ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con los otros 6 meses? ¿Ves? Entonces, en los otros 6 meses, pues nos enfocamos más en las enseñanzas de Jesús. No hay días de fiesta, así como en los que ya mencionamos. Igual, recuerden que tenemos libertad cristiana, pueden seguir un calendario o bueno, pensar en que nos ayuda. Pero yo les haría una pregunta aquí en esto. ¿Cree usted que hay una ventaja de utilizar un calendario? ¿Quién me hermano Ángel y Maribel y después la hermana Viviana? Sí, Bueno, sí, porque Dios, primeramente Dios es un Dios de orden y le gusta estar en las cosas en orden, así que entiendo yo que sí, que debería ser, es positivo. sí, y qué mejor manera que revisar o revisitar todos esos eventos en Ujú, el orden que se dieron por temporada. correcto. Excelente. Hermana Viviana. Opino igual, que es un Dios de orden y que a nosotros nos viene muy bien también poder aprender y ponerlo en práctica. Cada tiempo, cada domingo, cada cuantos domingos. Yo, por ejemplo, este año festejé el día de Pentecostés. Se cumplieron los 50 días y dije, hoy es Pentecostés, gloria a Dios, pero el Espíritu Santo ya lo tengo. Y fue un día de gozo, porque dije, sé que todos los años cambia de fecha, pero son por los tiempos lunares, Así. la Pascua. Entonces, cada año es diferente. Yo antes me preguntaba, ¿por qué un año es en marzo, otro año es en abril? Bueno, lo aprendí. Entonces, está bueno aprenderlo y ponerlo en práctica, porque es una forma también de adorar a Dios, Bien, recordar sus fechas. bien, La excelente. Navidad no se sabe la Navidad cuándo fue, pero bueno, se estipuló que era el 25 y lo celebramos igual. Así Gracias. es. Tenemos esa libertad como cristianos. Hermana Katia. Sí, son importantes las festividades, primero porque están en la palabra de Dios. Dios no ha puesto nada en su palabra que sea por casualidad, sino porque nos conoce y sabe que también vamos a ordenarnos nosotros, según su palabra, toda nuestra vida, ¿no? Y las costumbres y las fiestas son importantes por esa razón, porque Él ha escrito y nos ha dicho también qué debemos hacer en cada festividad. Es cierto que no vamos a hacer lo mismo que en el Antiguo Testamento, pero por lo menos vamos a saber qué se recuerda, qué significa lo que dice, porque está en la palabra, y aprovechamos también de leer con las personas que están estudiando su palabra esta parte de la palabra de Dios. Excelente, hermano. Entonces, miren, aquí tenemos una gran desventaja de utilizar un calendario. ¿Por qué? Mire, ayuda al pastor o al líder a no ser repetitivo. En cuanto al mensaje, un calendario, pues por así decir, nos obliga a tocar otros temas y le da una gran variedad de temas. También podemos utilizar muchos versículos bíblicos de tanto el Antiguo Testamento. Ustedes miren nuestros servicios de oración. Tenemos una primera lectura y ese es del Antiguo Testamento. Tenemos lectura de Salmos. Ahora, y nótese bien, y mire que aquí hay un dato bastante interesante e importante, de que en el Antiguo Testamento así es que se practicaba en la sinagoga. Había lectura de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, habían cantos de himnos, de salmos.
¿Ves? Entonces, y ahorita que ya tenemos escrita la revelación del Nuevo Testamento, pues esa ya nosotros como los cristianos modernos ya la incluimos también. ¿Ves? Tenemos una segunda lectura que puede estar enfocada en el Nuevo Testamento. Tenemos los sermones, pues en este caso como luteranos confesionales, sí, los sermones pues para nosotros son amplios, lo podemos hacer de toda la escritura, de cualquier libro de la escritura lo podemos tomar, no solo del evangelio, y tenemos el evangelio del día también. Y entonces, por eso es que yo les digo, esto nos da una gran variedad de lectura para conocer mejor nuestra Biblia. Muchos, ustedes tal vez cuando les escuchan a ustedes predicar o dar sus clases, muchos le criticarán, estos son como que muy católicos, y vienen siendo por ahí, dice, ¿ves? Pero la verdad que sería un momento bueno para decirte que hay que tomar las cosas buenas. O sea, de hecho, la Iglesia Católica, pues no todas sus enseñanzas es mala. ¿Ves? Ahí tiene cosas buenas. Es una iglesia bastante ordenada también en cuanto a sus reuniones, sus cultos de adoración, pues, que lamentablemente, pues, desvían su adoración a otras personas o a imágenes, pues, que ahí ya eso ya no lo compartimos. Pero sí, hay un orden en el culto, hay un orden establecido y uno debe retomar lo bueno. Entonces, hermano, el último tema, unos 5 minutos para que no nos extengamos. Entonces, dice, ¿en qué situación en su ministerio sería esta parte del catecismo una herramienta útil? Ya la hermana Katia, yo le había dicho al inicio, usted ya me había contestado con lo de su amiga. ¿Eh? Entonces, si me pueden dar otro ejemplo, ese es aplicando. Aquí estamos haciendo una aplicación, hermano. Entonces, mire, para que me entiendan un poco mejor, la hermana Katia, sí, yo creo que ella fue, ¿verdad? No me equivoco. Hablaba de una amiga. Hermano Juan. Pues es necesario porque, por ejemplo, ahorita todos los hermanos que se congregan aquí en la casa, pues no saben los mandamientos, ¿sí? Entonces, unos dicen, bueno, ¿por qué vamos a estudiar los mandamientos? Porque, por ejemplo, ahorita pues, les estoy compartiendo, este domingo que pasamos les compartimos el primer mandamiento. Bueno, ¿por qué no los vamos a aprender? Le digo, porque mira, primero les sirve como espejo, y luego nos sirve como guía y luego nos sirve como freno, ¿sí? Si dice un mandamiento, no robarás y robabas, pues ya no vas a robar. Si mentías, pues ya no vas a mentir. Entonces, pues es necesario sí, compartir lo que aprendemos. Y pues bueno, gracias Academia de Cristo porque nos da mucho material para compartir. Cuando yo empecé a compartir, primero cuando empecé con el grupo, sí me costaba un poco, pero hoy hay mucho. Está el calendario eclesiástico, está lo que nos mandan en el grupo Sembrador que vamos a compartir. Por ejemplo, ahorita es Efesios capítulo 6, del 10 en adelante, la armadura de Dios. Y está el calendario eclesiástico, están los 10 mandamientos. Entonces, pues, gracias. Gracias, profesor. Excelente, hermano. Hermana Viviana había levantado su mano. Bueno, yo estoy descubriendo un conocimiento bastante amplio. Yo lo escribo, me tomo el trabajo, me levanto más temprano, gloria a Dios, no es mi gloria, es para Dios, y yo los escribo, página por página, de las preguntas que usted hace, la coloreo con el celeste y lo leo y lo escribo, lo leo y lo escribo, y me estoy sorprendiendo del conocimiento que me está dando. Lógico, no me acuerdo todo de memoria, pero veo que me va a servir mucho, mucho me va a servir para poder enseñar más, dar más herramientas, dar más palabras, dar más explicación a las personas que recién están empezando a conocer. Entonces, este conocimiento que adquirimos a través de la palabra y del catecismo, que es tan amplio por los versículos que nos da del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, yo creo que para el ministerio que, gloria a Dios, el Academia Cristo me ha dado para enseñar, me va a dar fundamento para poder explicar preguntas difíciles. Así que para mí es fabuloso. Muchas gracias. Excelente, hermano. Ángel y Maribel levantaron sus manos.
Sí, en el caso de nosotros, en el ministerio hispano que tenemos acá dentro de nuestra iglesia local Ujú. en Deltona, en los Estados Unidos, no solamente nos ha servido a nosotros para fortalecernos en la fe y crecer espiritualmente, pues cada vez que nos toca dar una sesión de las clases, por ejemplo, en mi caso, a los padres de nuevo ingreso que se interesan por las clases o hermanos nuevos dentro de la iglesia, no hemos tenido la oportunidad de darles no solamente los 4 conceptos, sino aprendan de mí. Y cada vez que nos preparamos para estas clases, yo mismo aprendo y me reenergizo y se llena uno de conocimiento, y aprende nuevos ángulos y nuevas cosas nuevas cada vez que uno está estudiando la palabra, preparándose para esa clase. Y precisamente nos da mucha alegría cuando la gente que le escuchan, porque el poder está en la palabra, no es en uno. Y como ellos tienen a veces más sed de aprender y me le piden a uno que continuemos con los estudios. Bueno, al punto que ahora mismo nosotros hemos tenido que abrir una sesión, en el caso mío, de estudios bíblicos, decirlo de alguna manera 202, un poquito más profundo. Y pues en eso pues nos hemos preparado también con nuestros consejeros, nuestros mentores, el pastor, y nos ha ayudado a crecer a nosotros también. Y en el caso de En Maribel, el caso mío, pues el estudio bíblico de mujeres en español, es un grupo que es pequeño, pero ya empezamos a escudriñar la palabra. Este catecismo de Lutero sería una buena herramienta para escudriñar la palabra y no solamente yo dar la clase, sino aprender todas juntas en un mismo grupo y traer más personas, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Como dice el pastor Carl Aire, que me gusta mucho, que dice que es para traer audiencia a Dios, y entiendo yo que esto es una herramienta muy buena para nuestro grupo, no solamente nuestro grupo, pero hablando de nuestro grupo en específico, entiendo yo que sí. y precisamente gran parte de las herramientas que hemos usado, aparte de la Biblia popular, obviamente, para prepararnos nosotros en nuestros diferentes estudios, es precisamente esto, el Catecismo Menor de Lutero. Todos estos diagramas que usted está enseñando ahí me ha servido a mí para reforzar muchas cosas y tengo hasta ahora mismo ideas nuevas para la próxima sesión que demos. Correcto. Muy útil, de verdad. Amén, hermanos. Toda gloria y toda honra sea para nuestro Padre amado. Amén. Vea qué interesante. Igual, y ahí cuando mencionaba, esto nos puede servir también cuando usted se encuentra en la calle con alguien o alguna persona que dice que guarda el sábado, como los judíos. ¿Ve? Entonces, aquí recordemos la palabra diáfora. La palabra diáfora, pues su significado es algo que la Biblia no lo manda, pero tampoco lo prohíbe. Entonces, si ustedes quieren guardar el sábado, bien puedan, lo hacen, guardan el sábado, pero sabemos de que no vamos a, como quien dice, a llenarnos de gloria o a llenarnos de honras nosotros por este simple hecho de que guardamos el sábado. Como que si por esto, pues, tuviésemos o ganamos el favor de Dios, que no es así. Sabemos que Dios, Jesucristo, es el que hace todo por nosotros. Entonces, igual, ya como decía la hermana Katia al inicio, ustedes pueden utilizar esto con un hermano que dice que no tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios. Entonces, vean cómo le sirvió muy bien esta historia de María y Marta. Cómo María escogió el escuchar, le dio importancia a la palabra de Dios. Marta se afanó en hacer los quehaceres, en atender. ¿Ves? Y estas son ejemplos que nosotros podemos utilizar o que ya cuando estemos aplicándolo a nuestro grupo o de repente uno conoce muy bien, hermano, uno conoce muy bien con los que se reúne, con quienes está y de repente uno necesita un versículo necesario que me permita hacerle ver a un hermano en qué está fallando. Y entonces estas son cosas pues de que el catecismo es una herramienta útil, nos demuestra que es una herramienta útil para nuestros ministerios, para nuestros estudios, para nuestras enseñanzas. Yo le comentaba a la hermana Viviana de que yo pues
para mis clases, pues yo trabajo con el Catecismo Menor, trabajo con la Biblia Popular y trabajo con un libro, no sé si ustedes ya lo han escuchado, De tal manera amó Dios al mundo, que también contiene nuestra doctrina. Son libros pues que de nuestra iglesia luterana confesional. Y entonces esas tres herramientas pues son un mundo amplio para hallar versículos, para saber la explicación a fondo para un tema en específico que nosotros necesitamos. Entonces, y por eso es que es bueno que nosotros lo apliquemos para que nosotros pues enseñemos también a nuestros hermanos. Ustedes ya todos recibimos esta clase, discípulo hace discípulo. Recuerden que dentro de sus propios grupos también pueden haber otros maestros, así como ustedes. Que va a llegar el momento en que ya hay que separarse, pues, y ellos van a buscar a más. Y de eso se trata, pues, ese es el mandamiento, lo que nos mandó nuestro Señor Jesucristo, que vayamos, que hagamos discípulos a todas las naciones. Y eso es lo mejor que podemos hacer y es lo que no, pues yo como cristiano, nosotros nos sentimos reconfortados, nos sentimos espiritualmente fuertes, aunque tengamos dolores, aunque tengamos quejas, aunque estemos pasando cualquier tipo de necesidad en nuestras vidas. Sabemos que tenemos lo más importante y que es la palabra de Dios. Bueno, hermanos, si no hay más comentarios, pues esta fue la clase para el día de hoy. Para el martes que viene, pues vamos a leer en Lucas 2, capítulo 2, versículos 41 al 52. Vamos a leer en nuestro catecismo la página 75 a la 82. Ahí están las preguntas de la 63 a la 78. Vamos a memorizar y enviar grabación del cuarto mandamiento. Entonces, gracias por su atención, hermano. Esta fue la clase del día de hoy. Pues para mí fue bastante edificante. Espero que para ustedes también haya sido de la misma manera. He aprendido mucho de sus aportes también. Estamos creciendo juntos espiritualmente y eso es pues algo que complace a nuestro Padre amado. Entonces nos despedimos con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre amado, porque nos diste esta oportunidad de reunirnos en el estudio de tu palabra. Gracias, Padre amado, porque nos diste tu santa palabra y a través de ella conocemos la ley. Y esta ley es la que nos muestra cuál es tu voluntad para con cada uno de nosotros. Gracias a tu palabra, Padre Santo, conocimos el Evangelio. Y gracias al Evangelio sabemos que Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Sabemos que Él ha vivido esa vida perfecta que tú quieres de cada uno de nosotros. Sabemos que Él ha pagado inocentemente con su muerte por cada uno de nuestros pecados. Padre Santo, pues en tus manos pongo a cada uno de mis hermanos que nos compartieron este día de hoy tu palabra. Tú conoces bien sus quejas, sus dolencias, sus problemas. Sé tú orando, Padre Santo, tu santa voluntad en cada uno de ellos. Quiero orar especialmente por el hermano Vidio, por su hijo, por su salud, para que tú le des la fuerza para seguir adelante y salir adelante de estas enfermedades. Orar especialmente por la mamá de nuestro hermano Camilo, para que seas tú dándole fuerza a ella y a su familia en este proceso, de esta enfermedad que está atravesando. Señor Padre, todo esto lo oramos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias. Buenas noches. Y será el martes, pues se pueden despedir. Gracias, profesor, y gracias a mis compañeros por sus aportaciones. Buenas noches, que Buenas descansen. noches, Dios gracias. bendiga. Buenas noches. Muchas gracias por la clase. Excelente clase. Muchas gracias. Sí. Bendiciones. Buenas Buen fin de noches para semana todos, para todos. bendiciones. Igual Buen fin de ustedes. semana. Muchas Gracias.